Hola a todos. En esta primera clase veremos clases de subconjuntos que servirán como base para definir posteriormente las medidas. Para empezar, vamos a tomar X, un conjunto distinto del vacío, y vamos a denotar por P de X a la potencia de X, es decir, la clase de conjuntos que son subconjuntos de X. Y dado E un subconjunto de X, vamos a denotar a su complemento como E sub C o como X menos E. Cualquiera de estas notaciones las vamos a estar utilizando. Y vamos a empezar con la primera definición. Definición 1. Sea A un subconjunto de la potencia de X. Vamos a decir que A es un álgebra si cumple las siguientes condiciones. Primero, que X está en A. B. Si E es un elemento de A, entonces su complemento está en A. Y C. Si E y F son elementos de A, entonces la unión de estos dos está en A. A la propiedad B la vamos a denotar como cerrada bajo complementos. Es decir, vamos a decir que A es cerrada bajo complementos. Y a la propiedad C la vamos a denotar como cerrada bajo uniones finitas. Ahora veamos la definición 2. Definición 2. Sea sigma un subconjunto de la potencia de X. Decimos que sigma es una sigma álgebra si es un álgebra y además es cerrado bajo uniones numerables, es decir, si tenemos una colección numerable de elementos de sigma, entonces la unión de estos elementos está en sigma. Y bueno, vamos a ver primero unas pequeñas observaciones que van a ser útiles. Observación 1. 1. Si A es un álgebra, el vacío está en A. 2. Si A es un álgebra y tenemos elementos E1 hasta EK de A, entonces la unión de estos va a estar en A. Y 3. La definición 2 va a ser equivalente a lo siguiente. Sigma es una sigma álgebra si A, X está en sigma. B, si E es un elemento de sigma, entonces E complemento está en sigma, es decir, es cerrado bajo complementos. Y C, si tenemos una colección numerable de elementos AN en sigma, entonces la unión de estos AN está en sigma. En pocas palabras, de la definición de sigma álgebra podemos omitir que sea un álgebra, ¿no? A veces es más práctica tomar esta definición. La definición 2 la denoto, pues así está en nuestra bibliografía de referencia, que es el Folland. Vamos a ver la demostración de todas estas observaciones. Primero, vamos a demostrar uno. Primero, sea A un álgebra como X está en A por la propiedad A de la definición 1, tenemos que el vacío lo podemos ver como el complemento de X o como X menos X, como ustedes lo quieran ver. Y recordamos que la propiedad B nos dice que A es cerrado bajo complementos. Entonces, el complemento de X va a estar en A, pero el complemento de X es el vacío, ¿no? Entonces aquí nada más vamos a hacer la notita que esto es por la propiedad B de la definición 1.
Y con eso ya concluimos que el vacío está en A. El inciso 2 va a quedar como ejercicio para ustedes. Y un pequeño hint que les puedo dar es usar inducción, ¿no? De la definición 1 tenemos que si tenemos E y F en A, E unión F están en A. Este, digamos, sería el caso base. Después, suponer la hipótesis de inducción para K, de la unión de los primeros K de estos está en A. Entonces, por propiedades de asociatividad de la unión de conjuntos, pueden usar el caso base para concluir para K más 1. Y bueno, eh, para que vayan agilizando sus demostraciones en este tipo de problemas. Y ahora vamos a demostrar tres. Vamos a notar lo siguiente. Primero, cuando probamos equivalencias, pues tenemos que hacer ida y regreso. Entonces, la ida, que sería definición 2, implica el inciso 3, es inmediata. Vamos a desglosarlo un poco ahorita. ¿Por qué? En la definición 2 nos dice que sigma es una sigma álgebra si es un álgebra y es cerrada bajo uniones numerables, que es toda esta propiedad, ¿no? Eh, bueno, pues entonces en 3, al ser sigma una sigma álgebra, pues ya cumple que X está en sigma, porque a su vez es una álgebra, es cerrada bajo complementos por propiedades de álgebra. Y la última propiedad que añadimos en la definición 2 es que es cerrada bajo uniones numerables. Entonces, todo eso ya engloba estas tres propiedades A, B y C. Entonces, pues esta se sigue directamente de las definiciones. Ahora vamos con el regreso. También hay que hacer un pequeño análisis de esto. ¿Ok? Pues nosotros ya tenemos que es cerrada bajo uniones numerables, si suponemos 3, que X está en sigma y además que es cerrada bajo complementos. Entonces, basta concluir que sigma es un álgebra y a su vez para concluir que es un álgebra basta probar que es cerrada bajo uniones finitas, porque ya cumple las primeras dos propiedades de ser álgebra. Entonces vamos a escribir eso y basta probar que sigma es un álgebra y a su vez que es cerrada bajo uniones finitas para concluir esto. Entonces, primero, pues tenemos que tomar E y F, elementos de sigma, perdón, y vamos a demostrar que E unión F está en sigma. Primero notemos lo siguiente. Igual al inciso 1, vamos a concluir que el vacío va a estar en sigma. Únicamente son necesarias estas dos propiedades, de hecho, no que sea un álgebra en sí.
Entonces, primero notemos que X está en sigma y por tanto de A y B del inciso 3 tenemos que el vacío se puede ver como el complemento de X o como X menos X, y esto va a estar en sigma. Les repito, únicamente son necesarias las propiedades A y B. Por otra parte, vamos a definir una colección numerable de conjuntos que nos va a ser útil para probar lo que queremos. Definimos para cada n en los naturales lo siguiente. A n lo definimos de la siguiente manera. Como E, si n es igual a 1, como F, si n es igual a 2, y lo definimos como el vacío si n es mayor que 2. Entonces tenemos que AN está en sigma para todo n los naturales, y por la propiedad C del inciso 3 tenemos que la unión de los AN está en sigma, pero esta unión la podemos ver de la siguiente manera, como A1 unión A2 unión todos los ANs mayores que 2. Entonces, por una parte, A1 es lo voy a poner aquí. Por otra parte, A2 es F. Y por otra parte, la unión de los AN para n mayor que 2 van a ser puros vacíos. Entonces, este conjunto, toda esta unión, va a ser igual al vacío. Entonces, E unión F unión el vacío va a ser igual a E unión F. Entonces, ya al definir una colección numerable de elementos de sigma, que convenientemente es la unión de E con F, podemos concluir que sigma es un álgebra. Entonces, por lo tanto, sigma es un álgebra y por lo tanto, como ya vimos que es un álgebra que es cerrada bajo uniones numerables, tenemos que sigma es una sigma álgebra. De hecho, bueno, primero concluimos y ahora sí, de hecho, tenemos que esta definición va a ser más práctica que la definición 2. Nuevamente repito, solo es para dar la definición de referencia de nuestra bibliografía. Ahora veamos los siguientes ejemplos. Sea X distinto del vacío. Son sigma álgebras los siguientes conjuntos. 1. Sigma formado por el vacío y X. 2. Sigma igual a la potencia de X. Y 3. Si consideramos además que X es infinito, entonces sigma igual a los subconjuntos A de X, tales que A es numerable o A complemento es numerable, es también una sigma álgebra. Entonces, bueno, antes de continuar, veamos un recordatorio. A es numerable si existe una función inyectiva de A los naturales. Esto se denota como que la cardinalidad de A es menor o igual que al epsilon. Al epsilon es la notación para la cardinalidad
de los naturales. Además, será útil recordar propiedades de conjuntos numerables para demostrar tres. Vamos a ver la demostración. Eh, Primero queda como ejercicio demostrar 1 y 2. No es muy complicado ver que 1 y 2 cumple las propiedades de sigma álgebra, porque, digamos, en ambos casos va a ser fácil ver que, que la potencia y esta clase van a ser cerradas bajo complementos, bajo uniones numerables, y además, pues por definición X está en cualquiera de estas dos. Eh, Cualquier duda, estamos pendientes. Y la más interesante es 3. Primero, vamos a demostrar que cumple la propiedad A de la observación 1, inciso 3. ¿No? Entonces, vamos a aclarar eso, ¿no? Vamos a usar la definición de sigma álgebra del inciso 3 de la observación 1. Entonces, primero vamos a probar que X está en sigma. Entonces, sea, bueno, mejor así. Notemos que el complemento de X es igual al vacío. Como el vacío es numerable, por vacuidad, tenemos que X está en sigma, porque su complemento es numerable. Este podría ser no numerable o numerable, pero en cualquier caso, su complemento lo es. Ahora, esto muestra la parte A, ¿no? De la definición. B. Sea A un elemento de sigma. Entonces vamos a demostrar que su complemento en sigma. Y tenemos dos casos. Caso 1. A es numerable. Si A es numerable, entonces tenemos que el complemento de A complemento, que es igual a A, es numerable. Lo escribo de esta forma para que sea evidente que A complemento cumple las propiedades de la clase sigma. Entonces, como el complemento de A complemento es numerable, tenemos que A complemento está en sigma. Ahora tenemos el caso 2. Nuevamente, como A está en sigma, pues también puede pasar que A complemento es numerable. Y este caso es inmediato porque pues ya nos dice que a su vez A complemento está en sigma porque ya es numerable, ¿no? Recordamos que sigma eran los conjuntos que eran numerables o su complemento era numerable. En ambos casos
tenemos que A complemento está en sigma. Ahora veamos C. Vamos a demostrar que sigma es cerrada bajo uniones numerables. Entonces, sean AN una colección numerable de subconjuntos de sigma. Tenemos dos casos. Primero, el caso 1 es que AN es numerable para todo n en los naturales. Como AN está en sigma, puede que todos sean numerables. Y caso 2, que existe un n0 en los naturales, tal que el complemento de AN0 es numerable. Si se dan cuenta, podemos englobar todos los casos posibles en estos dos, ¿no? O todos son numerables, o alguno va a tener un complemento numerable por las propiedades que cumple sigma. Entonces, en ambos casos vamos a demostrar que la unión va a estar en sigma. Entonces, veamos el caso 1. Tenemos lo siguiente. Que la unión de los AN es numerable, pues es unión numerable de conjuntos numerables. Una de las propiedades de cardinalidad es que unión numerable de conjuntos numerables es numerable. Luego, en este caso, la unión de los AN está en sigma. Veamos ahora el caso 2. Notemos lo siguiente. Ahora nos vamos a fijar en el complemento de los AN. Primero, el complemento de la unión de los AN, por leyes de De Morgan, se ve como la intersección de los complementos de los AN. Y la intersección de los complementos de los AN va a estar contenido en el complemento de AN0. Luego, tenemos que la unión de los AN, tomando su complemento, está contenido en el complemento de la AN0. Entonces, la unión de los AN complemento es numerable, pues es un conjunto de un conjunto numerable. Y esa es una de las propiedades de cardinalidad, ¿no? Entonces ya vimos que este es un conjunto numerable y esto implica que la unión de los AN está en sigma. Puede que la unión de los AN no sea numerable, pero ya vimos que su complemento sí y cumple las propiedades
de la clase sigma, ¿no? En cualquier caso, ya vimos que la unión de los AN está en sigma y ya probamos las tres propiedades de sigma álgebra. Por lo tanto, sigma es una sigma álgebra. Y con eso terminamos la demostración de los ejemplos. Ahora veamos la siguiente proposición. Proposición 1. Sea sigma i, con i en un conjunto de índices i, una familia de sigma álgebras de subconjuntos de x. Es decir, sigma i está contenido en la potencia de x para todo i en i. Entonces, la intersección de la sigma álgebra sigma i con i en el conjunto de índices i mayúscula es una sigma álgebra. Es decir, la intersección de sigma álgebras es una sigma álgebra. No nos importa si es intersección finita, numerable, no numerable, ¿no? Entonces vamos a ver la demostración. Nuevamente vamos a usar la definición que nos es más cómoda, que es la dada por el inciso 3 de la observación 1. Y bueno, entonces vamos a probar la primera propiedad. Entonces, tenemos que x está en sigma i para todo i en i mayúscula, pues cada sigma i es una sigma álgebra. Entonces, este es un elemento en común de todos los sigmas i, es decir, x está en la intersección de los sigma i. Entonces, la intersección ya cumple la primera propiedad. B. Sea A un elemento de la intersección. Primero, tenemos que A está en sigma i para todo i en i mayúscula. Entonces, para cada i en i mayúscula, tenemos que A complemento está en sigma i. Como cada sigma i es una sigma álgebra, entonces se cerraba bajo complementos, y entonces el complemento de A va a estar en ese sigma i. Y esto es para cada i. Entonces, como ya vimos que el complemento está en sigma i para todo i, el complemento de A va a estar en la intersección de los sigma i. Y algo análogo vamos a hacer en C. Primero, sea AN una colección numerable de elementos de la intersección de los sigma i. Luego, para cada i, en i mayúscula, tenemos que AN está en sigma i para todo n en los naturales. Cada n está en la intersección, entonces ese AN va a estar en todos los sigma i. Luego, como esto es válido para todo n, tenemos que la unión está en sigma i para todo i en i. Yo tengo que todos los AN están en sigma i, pues, y dejo i fijo, entonces la unión va a estar en ese sigma i fijo.
Entonces, variando I sobre el conjunto de índices I mayúscula, vamos a tener que la unión de los ANs va a estar en todo sigma I. Esto implica que la unión de los AN va a estar en la intersección de los sigma I. Y bueno, todo esto es gracias a que cada sigma I es una sigma álgebra, ¿no? Y ya que concluimos que la unión de los AN está en la intersección de los sigma I, es decir, la intersección de los sigma I es cerrada bajo uniones numerables, concluimos que la intersección de los sigma I es una sigma álgebra, porque cumple las tres propiedades de sigma álgebra. Y con esto terminamos la proposición 1. Por último, veremos la siguiente definición y una proposición acerca de esto. Definición 3. Sea X no vacío y C una clase de subconjuntos X. Vamos a definir la sigma álgebra generada por C de la siguiente manera. Sigma de C es igual a la intersección de todas las sigma álgebras que contienen a C. Una nota acerca de esto es que C está contenido en la potencia de X y, por tanto, esta intersección es no vacía. Es decir, la sigma álgebra generada por C es distinta al vacío. Al menos está la potencia en esa intersección. Y es una sigma álgebra por la proposición 1. Ahora vemos la siguiente proposición. Proposición 2. Sean C y C' clases de subconjuntos de X. Entonces, inciso A, C está contenida en la sigma álgebra generada por C. B, si sigma 0 es una sigma álgebra y C está contenida en sigma 0, entonces la sigma álgebra generada por C está contenida en sigma 0. En pocas palabras, esto nos dice que la sigma álgebra generada por C es la sigma álgebra más pequeña que contiene a C. Inciso C. Si C está contenido en C', entonces la sigma álgebra generada por C es igual, perdón, está contenida en la sigma álgebra generada por C'. Y D, si C es una sigma álgebra, entonces C es igual a sigma álgebra generada por C. Y E, si C está contenida en la sigma álgebra generada por C' y C' está contenida en la sigma álgebra generada por C, entonces la sigma álgebra generada por C coincide con la generada por C'. Y vamos a ver la demostración. Primero vamos a demostrar A. Tenemos que C va a estar contenida en la intersección de todas las sigma-álgebras que contienen a C, porque todos los elementos de esa intersección, que en este caso son estas sigmas, contienen a C. Pero esto por definición es la sigma-álgebra generada por C. Y con eso concluimos. Ahora, B se sigue de la definición. Pues si tenemos una sigma-álgebra que contiene a C, va a contener la intersección de todas las sigma-álgebras que contienen a C. Es decir, la sigma álgebra generada por C va a estar contenida en una sigma álgebra que contiene a C. Ahora vamos a demostrar el inciso C. Primero, tenemos que C está contenida en C', pero a su vez C' va a estar contenida en la sigma álgebra generada por C' por el inciso A.
Luego, la sigma álgebra generada por C' contiene a C. Esto implica que del inciso B se sigue que la sigma álgebra generada por C está contenida en la sigma álgebra generada por C', porque la sigma álgebra generada por C' es una sigma álgebra que contiene a C. Y por la caracterización que le dimos a la sigma álgebra generada por C, pues concluimos esta contención. Y ahora vamos a demostrar D. En particular, vamos a tener lo siguiente. Si C es una sigma álgebra, C es una sigma álgebra que contiene a C, en pocas palabras, ¿no? C está contenida en C y es una sigma álgebra. Luego, la sigma álgebra generada por C está contenida en C. Por otra parte, tenemos que C está contenida en su sigma álgebra generada. Ya tenemos ambas contenciones y por lo tanto C es igual a la sigma álgebra generada por C. Y ahora vamos a demostrar I. Primero, notemos que como la sigma álgebra generada por C' contiene C, entonces la sigma álgebra generada por C va a estar contenida en la sigma álgebra generada por C'. Esto es nuevamente por B, porque la sigma álgebra generada por C' es una sigma álgebra que contiene a C. Y esto lo voy a llamar 1. Análogamente, como C' va a estar contenida en la sigma álgebra generada por C, tenemos que la sigma álgebra generada por C' va a estar contenida en la sigma álgebra generada por C. Esto lo voy a llamar 2. Y de 1 y 2 tenemos que estas sigma álgebras coinciden. Probamos la doble contención y con eso concluimos la demostración de la proposición 2. Todas estas propiedades nos permitirán demostrar diferentes propiedades de la sigma álgebra de Borel, que será un objeto importante de estudio en esta materia. Y esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.